Vámonos a la selva, vamos a ir a mirar qué es lo que está pasando o de qué manera están obrando también las comunidades indígenas para tratar de dar con los 4 niños perdidos en el departamento del Guaviare luego del accidente de esta avioneta. Pero antes me tengo que ir a la mesa de negociación del ELN con el gobierno nacional porque hay novedades a esta hora. ¿Qué pasó, Valeria? Así es, Juan Pablo. Acabamos de conocer un comunicado de las dos delegaciones, la del ELN y la del Gobierno Nacional, que están sesionando en este momento desde Cuba, en La Habana, en el tercer ciclo, que anuncian que se va a prolongar una semana más o menos el tercer ciclo de negociación. La clausura va a ser el 8 de junio. Esto debido a lo que ocurrió hace 2 semanas, cuando la mesa entró en crisis en el momento en que el presidente Gustavo Petro pues, dijo que básicamente este grupo se había convertido en un grupo al margen de la ley con fines de economía ilícita y más parecido a un grupo narcotraficante que a un grupo rebelde político. Esto generó una crisis, estuvieron unos días, digamos, pausados tratando de resolverla, lo cual pues causó que el ciclo se alargara. También sabemos que están avanzando y que se va muy posiblemente a anunciar un cese al fuego de carácter bilateral en algunos territorios colombianos, Juan Pablo. Entonces la novedad, muchísimas gracias Valeria, de última hora, llega desde La Habana y está relacionada con la prolongación del ciclo de negociación y bueno, y la puerta que ya se estaría empezando a abrir, la rendija, para que haya el cese al fuego bilateral, que además recordemos con el caso del ENN o en el caso del ELN sí sería con una verificación internacional, que es lo que no se ha garantizado con ninguno de los otros grupos al margen de la ley con quienes se ha llegado a este acuerdo. Vámonos a la selva, Camila, ¿con quiénes? Sí, señor Juan Pablo, porque como les habíamos contado, las autoridades indígenas se sumaron a esta búsqueda de los niños que hoy cumplen 25 días desaparecidos. Estamos hablando de comunidades indígenas de Buenos Aires, de Cauca, de Puerto Leguízamo, los Nucac, también los Araraquara. Entonces, a esta hora nos acompaña Luis Acosta, él es el coordinador nacional de la Guardia Indígena. Don Luis, muy buenas tardes y mil gracias por atendernos aquí en Sigue la W. Un saludo de armonía de parte de la Guardia Indígena Nacional desde el Guaviare, acá en la Operación Esperanza. Se le ha llamado a esta minga coordinada desde las instituciones, desde el ejército y desde el movimiento indígena a través de las organizaciones indígenas y de la Guardia Indígena. Un saludo de armonía. Muchas gracias, don Luis. ¿Cómo están coordinadas todas estas comunidades indígenas? ¿Cuántas personas están allá apoyando esa búsqueda en la selva? Nosotros en este momento estamos 93 personas entre la organización indígena del CRIC, hay 40, tenemos de las organizaciones indígenas de Putumayo, indígenas sionas, indígenas de Caquetá, que son los coreguajes, tenemos un grupo de indígenas Nucac Macú de acá de la región del Guaviare. Ahí está el grupo de indígenas familiares de los niños que están entrando, familiares que entraron también. En total somos 90 y coordinados directamente por la OPIAC, la Organización Indígena de la OPIAC, de la UNIC. Entonces andamos en minga eso en cuanto a las organizaciones indígenas, junto con las instituciones de la unidad de víctimas, coordinados por Patricia Tobón y la unidad de restitución, coordinados por Giovanni Juller, líderes indígenas, y la coordinación nacional de la Guardia. Está el ISF también en esa coordinación. Nosotros somos 95 de las organizaciones que les dije. Don Luis, ¿qué tanto se debe conocer por parte de quienes están participando en estas actividades, conocer sobre la selva? Pues estamos hablando de muchas hectáreas, una región muy amplia que debe ser recorrida metro a metro para tratar de encontrar a los niños. ¿Cómo se está distribuyendo o se están repartiendo ustedes estas 93 personas para que se garantice por lo menos una cobertura total de toda la región? El peinado de la zona. El peinado de la zona, exacto. El peinado de la zona se está haciendo coordinadamente con el ejército, como le digo, y en coordinación con el ejército, las fuerzas militares. Nosotros hemos distribuido grupos por comisiones, de acuerdo a la orientación también de nuestros ancestros, pero también en coordinación con el ejército militar. Esto es se puede decir que una coordinación cultural, espiritual y técnica
y pues se puede decir qué táctica que se está haciendo, peinando la zona como lo sugiere el ejército, y nosotros con la experiencia de las comunidades indígenas, esas dos experiencias se están juntando para poder encontrar a los niños lo más pronto posible. Me llama la atención, me llama la atención, don Luis, y me parece además muy interesante que usted hable de esta unión o este trabajo mancomunado en donde se está uniendo, por supuesto, una parte estratégica, una parte tecnológica, una parte espiritual, para tratar de dar con los niños. Quisiera que habláramos de esta última parte. ¿Hasta dónde, desde la perspectiva del saber indígena, se está buscando a los niños más allá de ese mero peinado, digamos, o de esa búsqueda que también venía adelantando el ejército previamente? ¿Hay algo más dentro del saber indígena que se pueda estar aportando a esta búsqueda y que ayude a complementar lo que ya se está haciendo? Uno, por lo menos estos son sitios sagrados y son sitios de mucha importancia espiritual, por lo tanto hay mayores espirituales acompañando ese proceso, y en ese sentido se ha apoyado desde la parte cultural indígena, como un poco calmando la selva, haciendo las ofrendas para que no llueva, para que las personas no se enfermen, sobre todo los que están buscando, y para que la selva proteja a los niños. Como selva la mayoría son de selva y los niños son de selva, que la selva los proteja. Es como los rituales y pagamentos que se hacen espiritualmente para que la misma selva los proteja y poderlos encontrar. También se está coordinando con médicos de diferentes regiones, o sea, no solo los que entraron, los médicos tradicionales que entraron, sino de muchas regiones están haciendo los pagamentos, las ceremonias, para darles fuerza a los niños que están allá, darles fuerza espiritual, darles fuerza para que ellos se mantengan y poderlos encontrar sanos y salvos. Eso es como un trabajo que se está haciendo, y un poco es en eso para que ha sido el respeto muy importante por parte del ejército. En eso se ha estado aportando y dando fuerza a las comisiones que han entrado, los 93, y lo mismo que a las fuerzas, a los soldados, que son por todos son 210 personas entre soldados y comunidades. Don Luis, mire que aquí tuvimos a la abuelita de los 4 menores. Ella nos habló sobre esa búsqueda y también nos hablaba insistentemente sobre la posibilidad de que existiera un duende que les quitaba la voz a los niños y que no les permitía salir de la selva. A muchas personas nos puede parecer eso un poco extraño porque no conocemos muy bien, pero usted, que sí conoce muy bien sobre la selva, ¿qué nos puede contar sobre esto, sobre la existencia para ustedes de los duendes, por ejemplo? Eso pasa también en la cultura, se puede decir en varias culturas, ¿no? Hay una fuerza espiritual que maneja la selva, y entre esos espíritus, o sea, como decimos, la selva tiene dueño, no, eso no es de cualquiera. La selva tiene dueño y tiene unos dueños espirituales. Entre esos dueños espirituales está el espíritu del duende, o otro espíritu, el de la selva, que protege y cuida. Entonces, por lo tanto, ellos, al ver que estas zonas son no contactadas, se contactaron ahora que cayó el avión, pero estas zonas nunca han sido contactadas por nadie. Entonces, por lo tanto, cargan una fuerza espiritual muy fuerte en la cual tiene dueños. Entonces, si alguien caiga por ahí, pues tienen que armonizarse, tienen que dar armonía para poder, porque si no los esconde, como ha pasado en los diferentes, para nosotros no son cuentos, para nosotros son realidades. El duende lo esconde a uno y no permite, uno le puede pasar cerquita, pero si no permite ver, no se pueden encontrar. Es por lo tanto que se está haciendo los rituales, y el acompañamiento es muy lógico lo que dice la abuela, porque la abuela ya les ha tocado así en las zonas donde ellos viven. O sea, a nosotros los indígenas nos esconde el duende y para encontrarnos toca con medicina. Eso pasa en todas las selvas, en todos los lugares sagrados de los territorios. Don Luis, está escribiendo aquí en el chat del YouTube Live, pues infortunadamente usted lo tenemos vía telefónica, pero usted sabe que esta transmisión también va en video a través de las redes de la W. Y escribe de manera constante, uno de nuestros seguidores, Amin Salama, que dice: ¿no les parece extraño que un bebé de 11 meses no llore, más aún perdido en la selva? ¿Usted cómo le respondería a esta inquietud a Amin Salama, que la ha repetido varias veces? ¿Por qué no se oye el llanto de un niño? ¿Por qué de repente, si ha habido tanto sobrevuelo, si ha pasado pues tanto llamado hacia los niños, esas voces pareciera como que no tuvieran eco, o sencillamente como si no se escucharan, ni tampoco se escuchan los niños hablándole a quienes los pueden estar buscando? Lo que pasa es que los niños indígenas, su llanto no es así tan duro, ¿ya?
estos niños y, como se dice, el sonido en la selva es irregular, no es lo mismo uno escuchar en la séptima o en la quinta en la séptima de Bogotá o en la quinta de Cali, no es lo mismo. En la selva son otros niveles de sonidos, ¿ya? La selva es muy tupida, los sonidos casi no se sienten, incluso se sienten más los sonidos de los animales que los de las personas. Las personas quedamos miniaturas en esas selvas tan grandes. O sea, esto tienen que mirar, tienen que ubicarse que no están en el pavimento de las ciudades, están en la selva y la selva tiene unas condiciones de sonido diferentes, ¿ya? Incluso a veces se queda todo en silencio, a veces se hace bulla y esas zonas son zonas muy tupidas por los árboles que incluso, como se dice, no se ve a 10 metros. Usted tiene que estar con señas indicando porque si no se pierde, porque la selva es muy espesa. En ese sentido, los sonidos son irregulares, entonces el llanto de un niño queda perdido en una de esas las selvas. Y nosotros, don Luis, tenemos como una cierta ignorancia por el no estar, por el no conocer, y entonces, por supuesto, no entendemos cuáles son los ruidos de la selva. Pero mire, yo quiero ir a una hipótesis que ojalá no sea, porque, insisto yo, ojalá los niños aparezcan y muy pronto, pero hay grupos ilegales en la zona, hay grupos que de pronto pudieran haber cogido esos niños y tenerlos cautivos. No, yo creo que allá en esa zona de la selva eso es invivible, o sea, son zonas selváticas que nunca nadie ha entrado, o sea, como le repito, ni grupos al margen de la ley estarían allá porque no tienen las condiciones, son condiciones muy de selvas vírgenes, ya no hay presencia de gente humana, en esas ni comunidades indígenas hemos encontrado, pues, que son las que más deberían estar cerca. Peor un grupo de guerrilleros que ellos por lo general tienen que estar en zonas más, o sea, no vivirían allá en esas condiciones. Entonces eso es descartable, ¿no? Eso es descartable porque por el ejército, el mismo ejército, ¿no? Ha peinado todas las zonas que eso sería imposible, ya que alguien lo fuera a escoger, eso más descartable que lo otro, ¿no? Porque son zonas que no son invivibles o no invivibles, no ha pisado el ser humano aquí en esas zonas. Bueno, pues don Luis Acosta, coordinador nacional de la Guardia Indígena, muchísimas gracias por acompañarnos y muchos éxitos en esta Operación Esperanza. Aquí todos esperamos que puedan encontrar a los 4 niños y muchas gracias por esa labor que están haciendo en compañía del Ejército y de todas las fuerzas militares. Sí, lo que queremos todos los colombianos y todos los que estamos apuntando desde la oración, invito a que pongamos mucha oración, a que pongamos muy buenas energías desde todos los chats, desde todas las voces, poner muy buenas energías para darles fuerza a estos niños y la gente que estamos buscando para encontrarnos sanos y salvos. Ese es el objetivo de todos los colombianos, los que estamos en esta tarea. Muchísimas gracias. Nos acompañamos en esta oración, don Luis, muchas gracias. Y a esta hora también saludamos a Luis Barragán, él es sociólogo multicultural de la Universidad Manuela Beltrán. Luis, muy buenas tardes y mil gracias por acompañarnos aquí en Sigue la W. Muy buenas tardes a todos y todas y muchísimas gracias por este espacio. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, Luis, hablemos de la complejidad de una operación como esta, de la Operación Esperanza, de encontrar a 4 niños que son pequeños, son menores, en una selva tan grande como es la amazónica. Pues primero hay que entender un poco, ¿no? Digamos, las características que, como bien dijo el guardia indígena, a las que se enfrentan no solamente pues las fuerzas militares y también las comunidades y guardias indígenas que se han, digamos, involucrado en el proceso de recuperación y búsqueda de los niños desaparecidos, sino también hablar, digamos, de un elemento fundamental que mencionó el guardia indígena, que son estos procesos, digamos, de cooperación o de reciprocidad que están teniendo con la naturaleza y pues obviamente el ejercicio, digamos, de colaboración entre varias comunidades indígenas y también obviamente entre fuerzas, digamos, del Estado, por decirlo así, ¿no? Y a mí me parece interesantísimo, digamos, más allá obviamente que es una situación bastante problemática la de los niños que están perdidos en esta zona súper densa de la selva, sino que hay un proceso, ¿no? por decirlo así, de colaboración, ¿no? De colaboración
entre una ayuda técnica, pero también una ayuda, digamos, espiritual, ¿no? Dado que, como muy bien dijo el guardia, estos niños se encuentran en un lugar sagrado, ¿no? Lugares sagrados para estas comunidades indígenas, ¿no? Lo que lleva, ¿no?, a que sea necesario, ¿no?, adoptar, ¿no?, espacios no solamente no sé, de dinamización de elementos técnicos vinculados, digamos, con el ejército, sino también con elementos espirituales, ¿no? Dado que obviamente los niños están en un espacio que es fundamental para las comunidades indígenas, como viene siendo la Pachamama, o el nombre que le dan otras comunidades, digamos, a la selva como el lugar dador de vida, ¿no? Donde se protege la vida, ¿no? Entonces a mí me parece muy, muy importante ese espacio, ¿no?, de cooperación que se está dando y que está permitiendo adaptar, ¿no?, una suerte de minga espiritual, ¿no?, en donde se busca, ¿no?, una alternativa, ¿no?, de búsqueda, más allá, digamos, de lo técnico y de lo especializado que puede estar con las fuerzas militares y con otros agentes o organismos de búsqueda, sino que digamos que esa búsqueda a partir de una minga espiritual de alguna forma buscan generar un aporte de desarrollo comunitario, ¿no?, y una fuente de unidad que permita, ¿no?, dar solución a la problemática que tienen actualmente, que es encontrar obviamente a estos niños que están en la selva. Entonces a mí me parece relevante, digamos, ese espacio espiritual que se le ha dado en torno, ¿no?, como muy bien decía el guardia indígena, con a partir de rituales y pagamentos, ¿no?, tratar de de calmar la selva y también de ofrecer, digamos, una suerte, ¿no?, de respeto y de reciprocidad a la selva como un espacio que protege, ¿no?, a los niños y a las niñas, digamos, de las comunidades indígenas que están en este momento desaparecidas. ¿Y qué más también pueden aportar las comunidades indígenas en una operación como estas? Porque como estábamos hablando, ellos creen en los duendes, en la Pachamama, en lo que comunica la selva, y de hecho muchas personas nos están escribiendo en el YouTube. Por ejemplo, nos dice Carolina Álvarez, qué miedo todas esas cosas oscuras que puede haber en la selva. Bueno, primero me pareció interesantísimo el ejercicio, ¿no?, del pagamento y el ritual. Es importante entender, digamos, este espíritu de la minga espiritual. Normalmente puede que la palabra minga se haya escuchado muchas veces, pero digamos no se tenga, digamos, un poco de certeza de qué trata, pero digamos que las mingas tienen, digamos, es una práctica que busca de alguna forma despertar, ¿no?, o generar una especie de bien físico y espiritual, ¿no?, además de generar un ejercicio de empatía con los participantes y un arraigo, ¿no?, en los territorios donde se realiza. Y claro, la minga espiritual que están realizando actualmente las comunidades indígenas, porque hay varias que están involucradas en este proceso de búsqueda, es compartir, ¿no?, un espacio, ¿no?, que permita generar un bien físico y espiritual para los niños que están en este momento perdidos en la selva, ¿no? Hay que tener en cuenta, ¿no?, que estas mingas espirituales son procesos alternativos, ¿no?, que van de la mano claramente, ¿no?, de estas búsquedas técnicas realizadas pues, por agentes especializados en ella, sino que, digamos, busca de alguna forma generar una respuesta efectiva, ¿no?, a ese desafío, ¿no?, al que se enfrentan. Y es ahí donde yo quiero conectarme un poco, ¿no?, a estos rituales y a esos pagamentos que están realizando en estas mingas espirituales, ¿no? Porque para las comunidades indígenas es importante, ¿no?, que siempre exista como un ejercicio de pago o de reciprocidad, ¿no?, en donde la energía debe fluir constantemente, ¿no? Es una obligación, ¿no?, que siga fluyendo, ¿no?, digamos, entre la relación entre, digamos, sociedad o seres humanos con la naturaleza. Y obviamente, ¿no?, esa idea del pagamento y esa idea, digamos, de los rituales del que hablaba el guardia indígena y que tiende a ser un elemento fundamental en ese espacio de cooperación y de búsqueda de los niños y niñas, busca de alguna forma dar algo a cambio, ¿no?, a la naturaleza a favor, ¿no?, de los beneficios que se disfrutan de ella, y claramente en este espacio, ¿no?, que favorezca, digamos, la búsqueda de los niños y niñas, calmando claramente aquellas energías como la del duende u otras entidades que se encuentran en estas selvas. Claro, aclarar claramente que estas entidades no hay que pensarlas en términos de que sean algo negativas. Las comunidades indígenas no piensan en términos, digamos, de lo bueno y lo malo, o de términos, digamos, maquiavélicos, sino que son entidades constitutivas, son necesarias, ¿no?
Hay entidades que dan la vida, pero también hay entidades que las quitan, pero son, digamos, ciclos que hacen parte de esos elementos constitutivos de las comunidades indígenas. Entonces, no hay que leer o entenderla como si fuesen elementos o entidades negativas, destructoras, en términos, digamos, maniqueos, sino que son entidades que están dentro de estos, dentro de la madre tierra, dentro de esta configuración natural y que hacen parte de su ecosistema, ¿no? Y por eso es importante generar estos pagamentos y estos rituales como una forma de mantener esa energía, ¿no? Que fluya, ¿no? Y de dar algo a cambio, ¿no? A partir de la protección que ellos brindan, no solamente a los niños y niñas que están ahí, sino también a la protección, digamos, del ambiente natural, de los ríos, de los cuerpos de agua, de las montañas, de los animales, entre otros. Luis, pues muchísimas gracias por su tiempo. Es que ya se nos acabó el tiempo, vamos con un tema más, pero mil gracias por acompañarnos y bueno, creo que todos esperamos lo mismo, que los niños aparezcan en la selva. Mil gracias. Muchas gracias, que tengan buen día.